la diapositiva. En este caso, me gustaría empezar contigo, Liz, para que pudiéramos comentar. Y Brenda, la mecánica es la siguiente. Liz ahorita os va a presentar las observaciones que ella hizo pues a tu documento y la idea es que Sí, ella haga que ella haga las preguntas. En este caso, por favor, tú le respondes. En ese sentido, las preguntas que de alguna forma ella, pudiera hacer. La idea es ay, hacer, qué nervios. la idea es hacer, No estaba preparada para eso. pues ya estás preparada, así que, Bueno, a ver. Son es- preguntas sencillas, Brenda. Okey, espero poder contestar. Sí. sí, claro que sí. De hecho, la idea es hacerlo un poquito más semejado. Es una revisión por pares. ¿Se acuerdan que habíamos comentado que en todo proyecto, pues es importante tener siempre una revisión por pares, ¿verdad? Entonces, Sí. bueno, pues, mira quién tiene la alarma por ahí. Bien, entonces vamos a ver, por aquí voy a Profe, solo me da chance de compartir porque fue mi documento el que corregí. sí, cierto, era el Sí, que ya utilizaste. Ok, listo, ahí está. okey. ¿Ya se mira? Ya está. Mm. Bueno, el nombre del trabajo que a mí me tocó revisar es La gastronomía como medio de difusión y conciencia de la historia de México. Ay. Revisor Castillo Mejía Graciela Lisbeth. Las fortalezas es que tienes una buena redacción, lo que quiere decir que son palabras bien fundamentadas en la forma del habla de una tesis. Información clara, que es una información entendible, temas claros con información referente a cada subtema. Buena estructura, me refiero a que seguiste bien la secuencia de una tesis. Buena ortografía y eres una persona con una ventaja, que tienes una gran ventaja al expresarte y es lo que ayuda a beneficiar mucho tu tesis. Tus áreas de oportunidad es el acomodo del proyecto, en eso me refiero a los alineamientos, el tipo de letra, en otros el número de letra. Algunos párrafos sí se me hicieron grandes y pues a veces como cuando son grandes, a veces de ver a veces el párrafo, no sé, dices: "Ay no, qué flojera leer tanto", o ya no te llama tanto la atención. En un párrafo, no me acuerdo bien, ayer traté de volverlo a buscar, pero estaba una palabra que decía unos cuantos. Entonces sí fue como que me llamó mucho la atención de como unos cuantos, pues cuántos serían, o no sé. No sé si pudieras buscar como otra palabra que un sinónimo de eso. Y en otros párrafos vi que subrayaste subtemas de color amarillo y Ah, de sí. color rojo. Es Sí. que eso era una indicación para mí, pero sí es cierto, no lo mandé ya sin eso. Ah, okey. Sí, también observé eso. Y, pues, en observaciones generales, es un buen trabajo, yo lo evaluaría como un trabajo completo, en el cual mencionas cosas importantes en general de tu tema, cosas que a veces la misma en la misma universidad no dice hasta el fondo de ese tema, sino a veces tú tienes que investigarlo más allá. Y, pues, con esta tesis tuya se obtiene información clara y no te quedas con la duda, porque, pues, si explicas cada tema o cada etapa y, pues, sí me gustó cómo lo manejas. Y las preguntas es, ¿por qué escogiste este tema? ¿Ya lo tengo que contestar? Sí. Ah, Adelante, Brenda. bueno, pues escogí este tema porque pues siempre quería hacer algo acerca de la cocina mexicana, porque creo que es mejor cuando hacemos algo que es lo nuestro. Y, y siempre pensaba que no se, o sea, que siempre es como muy superficial la manera en la que compartimos pues los mexicanos nuestra cultura gastronómica, digamos, a todo el mundo. Y creo que todo el mundo nomás se queda con la idea de tacos y sopes o no sé. Este,
y también yo le platicaba al maestro que la manera en la que me explicaron toda la carrera, cada etapa de como explicando desde la historia, pero con enfocada a la gastronomía, fue la manera en la que yo entendí la historia de México. Y antes no había podido como entender muy bien la clase de historia hasta la carrera de gastronomía. Entonces Sí. fue lo que me motivó a hacer esto. Mm, muy bien, Brenda. ¿Alguien cercano a ti influyó en ese tema o solo de ti vino? Mm, ¿Cercano como familia? Sí. No, de familia no. Ah, Alguien okey. que influyó mucho fue la chef Caro, con Oh, sus, ya ves que nos tocó muchas veces en que nos dio la clase de mexicana y su sí. manera de explicar, que por cierto no a muchos les gustaba, pero a mí sí, me servía mucho. No, pues sí. Y fue la que me hizo como entender la historia desde la gastronomía. Ah, okey. Otra pregunta es, con este tema, ¿cómo esperas que lo tomen las demás personas o qué tan importante crees que sea para ellos? Pues espero que sea como de impacto para los demás, que si alguien estaba igual que yo, pueda también entender la historia desde estos, bueno, desde los métodos que explico en, el, en la tesis. Ujú. Y pues espero que sí sea, que sí sea importante para las personas. Yo creo que como también me enfoco en extranjeros, yo creo que ellos son los que sé que sí van a, o sea, que sí va a ser algo de impacto. Sí. Sí. Otra pregunta es, ¿has tenido problemas sobre qué subtemas agregar a tu tesis? ¿Te causó conflictos o todo bien? No, solo sé que hay otros que, que que tengo que agregar para que se vean como todos los temas que metí últimamente de lo de la concientización y ¿qué más era? Y la difusión, lo tengo que desarrollar más y agregar a mis subtemas, pero no, Okey, qué todo bueno. bien. Sí. Gracias, Brenda. Ah, gracias, Liz. Ok, muchas gracias. Sí estaban fáciles, ¿eh? Sí. Ahí está. No, miren, aquí, algo que me llama la atención, por ejemplo, bueno, en la parte de arriba, Liz, una observación que el día de ayer para tus compañeros, por ejemplo, aquí, cuando indiquemos fortalezas o debilidades de algún trabajo, bueno, no se llaman debilidades, se llaman áreas de oportunidad, pero dijéramos pues que nosotros encontramos alguna observación particular. Entonces, sí conviene que no tengamos elementos, insisto, por ejemplo, cuando hablan de buena redacción, entonces, por ejemplo, aquí indicar a qué se refiere buena redacción, por ejemplo. Te fijas ahí, le colocas, bueno, buena redacción y luego ya entre paréntesis le pones palabras bien fundamentadas, pero pues me quedo igual porque luego ya utilizas el bien fundamentado. ¿Sí? Entonces, si le quitamos el bien, ¿sí me explico? Si le quitamos la palabra bueno y bien, pues podemos colocar, por ejemplo, que el trabajo pues presenta una redacción adecuada, que respeta las normas ortográficas y gramaticales, o sea, como indicar como el porqué, pero de una forma pues, en este caso, objetiva o lo más objetiva posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo no podría tener elementos para decir que algo es bueno o es malo, porque en realidad, pues, simplemente está como está, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, sin meternos en el asunto de que sea bueno o malo. Pero sí puedo decir, por ejemplo, que respeta reglas ortográficas, o sí puedo decir que respeta reglas gramaticales, o que no lo hace, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pues ahí sí conviene, pues, que no utilicemos, insisto, la palabra bueno y malo, en nuestros proyectos y en los análisis que hagamos, porque de pronto queda o se entiende de una forma, pues, bastante subjetiva, ¿sale? Por ejemplo, acá, pues, si hablas de información clara y después dices información entendible, temas claros,
pero igual tampoco nos dices exactamente a qué se refiere con eso, ¿sí me explico? O sea, los paréntesis los colocas como para dar como el porqué. El asunto es de que sí siguen lo mismo, mira, por ejemplo, información clara, información entendible y temas claros. Entonces, lo último sí nos queda ya con mayor claridad, por ejemplo, información referente a cada subtema, pero acá, por ejemplo, si hablamos de claridad, ¿a qué tú crees que te refieres cuando hablas de eso? Pues cuando así información clara, es como información, ¿cómo se podrá decir? Mm, pues que es es que a veces lees y como que no, hay palabras que no te dejan captar bien la información, como entenderle bien. Y al leerlo de Brenda fue como, oh, sí, sí le entiendo, sí lo agarro, sí me quedo con algo. Y hay veces que con párrafos que lees en otras cosas no te queda claro, no le entiendes, o no sabes cómo comprender la misma lectura a veces. Ok, entonces te refieres, eh, aquí esa comprensión que tú dices, te refieres a que, por ejemplo, los temas se encuentran desarrollados o se encuentran definidos, en ese sentido está. Sí, Ok, entonces podemos manejarlo así, por ejemplo, se definen todos los temas, o podemos decir que estos temas son acordes a la pregunta de investigación, o sea, como para indicar el por qué, pues, sobre todo si alguien nos hiciera como la pregunta de por qué es claro. Pues tú dices, bueno, es claro porque los temas quedan definidos, ¿sí? O quedan especificados, ¿vale? O sea, no sé si me voy a explicar. Más que sea entendible, porque el hecho de entender, mm, pues hasta cierto punto todo el mundo lo podríamos entender, está el hecho de que el trabajo menciona o define todos los conceptos o todos los aspectos que están presentes en su pregunta y en sus objetivos, ¿sí? Si te fijas que ahí ya es más claro, o sea, digamos porque ya dices, ok, ya me queda claro que todos los temas que está plasmados en el objetivo, en la pregunta, entonces quedan ya definidos, ¿verdad? Quedan especificados también. Inclusive puedes decir que quedan especificados a partir de alguna referencia eh, bibliográfica, o sea, también puede ser eso, o sea que es claro porque se encuentra fundamentado en otros autores, o sea, no sé si me da a explicar, o sea, la idea es que siempre que hagamos, igual para todos, porque es algo que por ahí estuvimos viendo, em, traten de siempre utilizar, bueno, perdón, de no utilizar la palabra bueno y malo porque nos metemos en un problema ahí subjetivo, pero sí cosas que a ustedes de alguna forma les conste, decir, a ver, aquí está, ¿no? ¿Sí estamos claros? sí, Sí, Ok, muy bien. Y lo otro también es una apreciación subjetiva, es decir, eres una persona con una ventaja de expresarte y te ayuda a beneficiar tu tesis. Bueno, si yo fuera el examinador de la tesis, sería una cualidad personal, pero no es una fortaleza de la tesis, ¿sí me explico? sí, O sea, está padre porque es un comentario y yo lo entiendo pues en el sentido de que Brenda pues expresa de manera adecuada cuando expone su tema, pero no es una observación sobre la tesis. Entonces ahí nada más diferenciar esa parte, pues, o sea, es decir, hacia la persona o hacia la tesis. Entonces en este caso, la idea es que sea hacia la tesis, ¿sí? Nada más para que ahí nos quede claro y no confundir porque pareciera como un aspecto positivo de la tesis cuando en este caso el aspecto positivo es de la persona, ¿vale? Ok, todo lo demás, sí. ok, gracias. Y todo lo demás, Brenda, por ejemplo, en las observaciones, y en las áreas de oportunidad, am, ¿qué nos puedes comentar? Ya nos habla de que, mm, bueno, del acomodo del proyecto, que es como la estructura.
No sé si me hace falta como acomodarlo mejor, porque de eso sí me fijé como para tenerlo listo. A lo de los subtítulos con color es porque son un indicador para mí de que tengo que terminar de trabajarlo. Ujú. Lo de unos cuantos lo quiero buscar porque pues no está bien. Luego ahí dice párrafos cortos, pero ella dijo párrafos grandes, entonces ya no sé. Pero me voy a fijar también en esas extensiones. ¿De dónde más? ¿De observaciones? Ajá. Son trabajos, yo lo voy a con trabajo completo. Mm, 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 mm. Pues, pues me da gusto como que sí pueda quedar claro el tema desde la forma en la que lo, pues lo expliqué. Ok. Porque yo ya no sé, o sea, yo lo leo y ya no entiendo si sí se entiende o no. Entonces es muy bueno que alguien más lo lea. Sí, de hecho es una de las, es una recomendación así como, porque miren, inclusive está el lector de la tesis eh, o el asesor de las tesis, pero a veces, y se los digo pues por experiencia, de pronto se vicia, ¿sí me explico? O sea, digo se vicia no en el mal sentido o no en un sentido negativo, sino en un sentido pues que de pronto estamos ya como tan acostumbrados a leerlo que entonces hay ciertas cosas que a lo mejor podemos decir de una forma distinta o creemos que lo estamos diciendo de una manera, pues, digamos, como adecuada, cuando en realidad, pues, quizá no es la mejor manera o no es claro para otras personas. Por eso la importancia de que su trabajo también, insisto, lo lean las personas. Siempre, por ejemplo, cuando ustedes arman una tesis, usualmente se emplea un comité de 3 personas, que es primeramente su asesor o asesora, ¿sí? Por ahí, luego ya, me imagino la maestra les va como a comentar un poco más, pero, la idea es de que ustedes tengan siempre un asesor o asesora, y después van a tener ustedes, pues, un director, en este caso, o directora de su proyecto, y ya son 2 personas, y checan que ya son 2 puntos de vista. En este caso, por ejemplo, en este momento, un servidor los funge como asesor. Después les tiene que nombrar un director, ya cuando ustedes digan, ok, yo ya tengo mi proyecto, yo ya lo quiero presentar, entonces ya tengo los criterios administrativos para hacerlo, entonces voy y presento mi proyecto ahí a coordinación y entonces se me nombra un director, ¿sí? El director, ¿qué va a hacer? Pues va a leer mi trabajo otra vez y desde su experiencia va a también hacerme recomendaciones. Ya cuando yo ya tenga las recomendaciones tanto del asesor como del director, se nombra otra figura que se le conoce como el lector, ¿sí? Y el lector, pues lo que hace es volver a también a leer mi trabajo y ya que lo lee, también me da observaciones y entonces si se fijan ya es un proceso que involucra al menos a 3 personas, ¿no? Eh, en maestrías de pronto a veces se involucran más o se hacen, este, sí, pues se comparte, digamos, la tesis para que más personas la lean. ¿Con qué interés se hace esto? Bueno, se hace con el interés de enriquecer el proyecto de tesis, ¿verdad? Entonces, entre más visión tenga, pues el proyecto se enriquece porque, pues, lo que no aporta uno, quizá también lo aporta la otra persona y es, digamos, algo que es importante, pues, ahí rescatar. Em, de eso, pues ahora sí ya cuando ya tenemos la lectura de las 3 personas, entonces se presenta ya ahora sí la tesis, ¿verdad? Entonces, ya en la Ok. presentación, ahí sí ya se va a evaluar y usualmente la tesis ya no se evalúa, ¿sí me explico? O sea, el documento ya no se evalúa, sino lo que se evalúa es cómo expones tu proyecto Ujú. y, cómo defiendes tu proyecto. Por eso la intención de que se hagan preguntas, ¿sí? Entonces, mm, digamos, hay preguntas dulces, por ejemplo, le estoy poniendo la palabra dulce subjetivo, eh, en términos de que, por ejemplo, alguien te pregunta, bueno, ¿y por qué hiciste esto? Y queda como mayor claridad. De hecho,
ahorita en lo que Liz preguntaba, a mí me llamó mucho la atención porque hay como un punto de inflexión, ¿no? Con esta maestra, ¿qué? La chef, ¿qué? Rocío, no, ¿cómo se llama? Claro. Caro. Ujú. Y por ejemplo, cuando lo dices, hay un punto de inflexión, habría que preguntar, por ejemplo, si yo fuera el examinador de la tesis, eh, te preguntaría exactamente qué fue lo que hizo la maestra para que despertó tu interés, por ejemplo, ¿sí? Y que esto a lo mejor se retome. No sé exactamente como qué fue lo que hizo o algo, porque tú planteas, te voy a decir así, como un punto donde dices, pues ni le entendía la historia, ni quizá a lo mejor ni me llamaba la atención, pero cuando la vi vinculada con la gastronomía, entonces a partir de ahí ya me interesa o la comprendo. Entonces, no sé si hubo algo particular ahí que se diera. Sí, es que, por ejemplo, nos ponía a investigar los platillos favoritos de, no sé, de Zapata, de Madero y no sé qué, y así. O sea, todo está enfocado desde la gastronomía y desde ahí nos explicaba todo lo que pasaba. Entonces, no sé, fue como agarrar lo que más me gusta y explicarme lo que nunca he entendido y así sí lo entiendo. Ok, sí. Entonces, por ejemplo, era como hacer una historia cotidiana, por ejemplo, ¿no? Sí, también. O sea, por ejemplo, no sé, si a Zapata le gustaba el pozole, entonces el pozole también yo lo he probado y está como una experiencia común, dijéramos. Sí, más o menos por ahí. Sí, pero también explicaba, por ejemplo, am, como, a ver, y entonces esos eran como, no sé, sus platillos favoritos. Entonces, ¿eso qué nos dice? ¿Él dónde estaba? Ah, ¿y por qué estaba ahí? Porque ocurrió tal cosa, no sé, no, no sé, ahorita no sé cómo explicarlo, Ok, pero, ajá, o sea, explicaba los por qué desde la gastronomía, no sé cómo explicarlo mejor. ok. Y ese, o sea, a donde quiero llegar es que eso tú lo retomas, por ejemplo, en la plática de lo que tú planteas, O sea, ¿en mi marco teórico o cómo? no, sino en tu metodología. Por ejemplo, tú planteas que vas a hacer pues la cena, en este caso, la convivencia, y Ah, aparte, sí, pues, sí. y ese mismo método es el que tú planteas ahí, o sea, como porque lo voy a decir de esa manera, eh, leyendo esa parte de tu tesis, no queda claro todavía cómo era, o sea, hablas de que se va a dar pues la cena, de que de pronto va a haber ahí como, pues, pero la parte de cómo se llevaría a cabo, o sea, de cuál sería como la metodología exactamente, o sea, por ejemplo, decir, aquí está este platillo lo comía fulanito de tal, esa parte es la que no está, digo, esa parte es la que más adelante Sí, tendremos que avanzar con eso. sí, no lo he puesto. Ujú. Y entonces, por eso mi pregunta también, apoyado a lo que nos dijo aquí Liz, que me parece muy interesante, porque da pie a preguntar un montón de cosas, ¿sí? Entonces, em, esa parte metodológica, por ejemplo, que tú observaste con la profesora y que a lo mejor fue un punto de inflexión, pues habría que ver si ese mismo método tú lo repites, si no. O sea, igual ahorita no lo respondas, nada más la cosa es como para indicar que sí es importante que, por ejemplo, esa información del cómo, pues aparezca ahí plasmada en tu tesis. Ok, pues sí, en parte va a estar de esa manera. Lo que Ok. decía usted de la cena Ujú. es la idea como de cada platillo ir explicando los porqué de cada elemento del platillo y verlo con la historia, pues. Ok, muy bien. Y bueno, y aparte está el taller, ¿verdad? El congreso Sí, que van a elaborar. Ok. Muy bien, bueno, es una metodología ahí doble, se va a tener. Liz, algo que quieras agregar el trabajo de Brenda. No, pues todo bien. Buen ¿Sí? tema y buen trabajo, Brenda. Ok, bueno, gracias, Liz.
Muy bien, y ahora, por favor, pues, tenemos acá, la idea era que lo estábamos colocando uno a uno, entonces por aquí nos faltaba el proyecto que nos tiene el equipo, 3,5, que en este caso 3,5 era Fabi, y el equipo de, Pablo. Entonces, a ver, Fabi, ¿qué nos puedes comentar? Hola, profe, buenos días, primero que nada. Buenos días. Y también le iba a comentar que ayer Eunice me mandó un mensaje en la noche en donde me dijo que su internet no funcionaba y que si no servía ahorita en la mañana, que le avisara, por favor, que ella me mandaba imágenes para pues corroborar que no se pudo meter. No, 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 no necesario, sí les creo. Ujú. Sí, sí les creo, cómo no. Y Sí, no creo que. dejé, ¿Tú lo compartes o lo comparto yo? ¿O este, es alguno nuevo? no, es el que le mandé. Sí, ah, ok. Sí, puede compartirlo, por fin, porque tengo el celular Ok. y es muy difícil de hacer. Ahí está, mira. ¿Sí se ve? Mm, sí. Sí, Perfecto. A ver, entonces nos queda aquí bueno, es nuestro compañero, anda por aquí, Pablo, sí, Creo que sí. Pablo y Dani. ahí está, ¿verdad? Perfecto. Ujú. ¿Listos para responder, compañeros, Dani y Pablo? Eh, sí, pero ayer contestamos a bueno, yo contesté a Miguel. Bueno, entonces dale chance a Dani de que conteste ahora las preguntas de la revisión de Fabi. Ok. ¿Estás? Ok, ahí está. De hecho, miren, está mejor porque tenemos, fíjese, doble revisión, ¿no? Así que bueno, a ver, Mm, a ver, adelante, Fabi, ¿qué nos puedes comentar del trabajo de tus ok. compañeros? Bueno, pues el nombre del trabajo de mis compañeros es técnicas de cocción de cocción más utilizadas. Los revisores fuimos Eunice y su servidora. Y este, gracias. Eh, las fortalezas que vimos en su tesis es que es un tema innovador e interesante. Su objetivo está explicado de una manera precisa y la explicación de las técnicas está expresado de una manera clara. Las áreas de oportunidad que pudimos observar es que su pregunta y su justificación no estaban o sea, no concordaban. Este, mm, También algunos de los párrafos eran muy largos y otros eran muy cortos. Unos arrebasaban los 10 renglones y otros eran nada más de 3. Mm, este, haciendo que se dificultara la lectura y no se hace uso de conectores y también expresa muchas palabras, así como mucho, como muchas cosas y pues ese es algo que debemos de evitar. Y las observaciones generales es que, bueno, ahí las justificaciones no era. La pregunta y el objetivo pues no concordaban. No solo se habla de técnicas, se menciona también utensilios y cortes de verdura. Hacen un pequeño desbalance en el tema principal y falta perfeccionar la coherencia de su documento, en el acomodo y cómo va estructurado. Cuando hablas de Y perdón, de un pequeño desbalance, ¿qué diferencia hay entre un desbalance y un gran desbalance? am, pues que se ve que ya, o sea, haz de cuenta que, bueno, yo así lo veo, que sí tienen como ya títulos, subtítulos, o sea, como que sí lo han estado acomodando, pero bueno, como por ejemplo eso de los párrafos, eso no estaba, este, el uso de conectores no estaba, o sea, como que son pocas cosas las que le faltan ya para que esté balanceado. Ok, quítale lo de pequeño y grande, o sea, haz de cuenta es Ujú, más que pues, o que no son coherentes, o no son concordantes, creo que es ahí la observación en general, ¿verdad? De ujú. los temas.
o específicamente, por ejemplo, el tema de los cortes de verduras y Ujú, utensilios con respecto de la cocción o del tema de cocción, que es el principal. ujú. Ok, bien. Adelante, por favor. Bueno, y la primera pregunta que les puedo hacer es, ¿qué los orilló a elegir ese tema? ¿Quién responde, compañeros? ¿Pablo o Dani? ¿Daniel anda por ahí? Daniel. A ver, equipo, ¿dónde anda? ¿Yo le contesto? Pues tu compañero no, como que algo pasó. No sé si es su audio o qué onda. Ah, pues ya lo había explicado ayer, era por cuestiones de las materias que se nos combinaban las materias de cocina mexicana y las cocinas europeas y nos dimos cuenta que había técnicas muy parecidas pero que nos orillaban a llevar a diferentes lugares con diferentes tipos de sabores y de tiempos. Entonces, quisimos buscar una comparación de cuáles son las técnicas más efectivas tanto en el continente americano como en el europeo. Entonces, esa es la idea de la tesis y de ahí surgió de la duda. Ok, gracias. La siguiente pregunta es, ¿por qué escogieron solo 6 técnicas? En donde dice que solamente escogimos 6 técnicas, Yo conté que eran solo 6 técnicas. la tesis todavía no está acabada. Ok. Esa es la mejor respuesta que he escuchado. Sí, muy Ok, concreta. está bien. De hecho, sí, menciónalo así, por ejemplo, pero cuando ya esté terminada, sí, nada más, por ejemplo, señalar que pues van a ser más técnicas, pero se me hace buena la observación en el sentido de que, por ejemplo, pudieran existir más técnicas, ¿verdad? Y pues aquí los compañeros son conscientes de que pues hacen falta más. Ok, bien. Adelante, por favor. Y lo último es, ¿qué tienen que ver los cortes de verdura al momento de aplicar las técnicas en un platillo? Pues eso también ya le había contestado ayer. Bueno, pero ayer yo no estaba, por eso te la hago ahorita. Entonces, adelante, por favor, para que... Bueno, los cortes de verdura también tienen que ver con el tipo de técnica que puedas utilizar con pues, los insumos que estás usando. El ejemplo que di ayer fue, por ejemplo, la carne. En caso de cómo la vayas a cocinar, en el ejemplo que di fue un pedazo de carne que esté grueso, que esté magro, lo puedes utilizar para sellar y luego hornear. Entonces puedes utilizar 2 técnicas. Pero en cambio, si tienes un corte de carne que es delgado, como en un bistec, solamente puedes utilizar una técnica porque no te sirve de nada sellarlo porque ya estaría cocido prácticamente. Entonces tiene que haber los diferentes tipos de corte. Igual en las verduras. Si haces un corte en cubo, necesitas utilizar una cocción a baño María, una cocción más profunda, porque el corte es grueso. O puedes utilizar, si está en juliana, solamente lo puedes saltear o sofreír. Entonces va de la mano con el tema. Un tipo de corte con el tipo de cocción que vas a utilizar con él. Gracias. Es todo. Ah, Ok, muchas gracias, Fabi. Gracias, Pablo. Bueno, fíjate, coincidieron, o sea, tenemos dos equipos, o sea, de hecho es padre y es valioso porque son dos revisiones y coincidieron, o sea, por ejemplo, en el aspecto del corte con las técnicas, entonces, por ejemplo, ahí es un elemento que haría falta como resaltar el porqué que habíamos comentado el día de ayer, pero hoy se refuerza más, pues, porque
en 2 revisiones distintas aparecen los mismos tipos de comentarios. Entonces sí es un punto que tenemos que ver ahí. Dani, ¿qué nos puedes comentar? Mm, Lo que le puedo comentar Ajá, es de que ahora las sí vamos a preguntas que nos terminar hace. la tesis. Ahora sí vamos a terminar la tesis y no tienes nada más 6 técnicas. Vamos, ¿cómo? Mm, Tienen los cortes de verdura con las técnicas al momento de aplicarlas en un platillo. No, pues yo no tengo nada más que agregar, profe. Ok, ¿Todo bien? bueno, entonces nada más para checarlo, aquí es una observación, digo, es válido, o sea, sí estamos, no hay que, o sea, ella contó 6, ustedes están diciendo que pues que todavía no está concluido, bien, entonces nada más hay que indicar pues que este comentario va en ese sentido, porque si son más técnicas, pues está haciendo un señalamiento de que son más, y ya ustedes indicar pues que van a complementar con las técnicas restantes, o sea, el comentario es válido. Entonces nada más para que chequemos esa parte, ¿vale? Y